cierto. Filemón, pero Filemón es recorto. Vimos algo de los hechos, pero eran solo unas partes, pero leyendo un libro extenso, que tiene mucha poesía hebrea, denso en algunos momentos, porque uno era como, aquí, ¿qué es lo que está pasando? No sé, ¿cómo fue esa experiencia de leer este libro de Job? A mí me hizo aprender algo de mi cerebro. Y me di cuenta que cuando leo, o sea, para mí leer, coger la Biblia y leer es muy importante, ¿cierto? Cuando lo hago visualmente. Y yo me leí el libro de Job así inicialmente. Y claro, el entendimiento no tan profundo. Pero luego de terminármelo, leyéndolo así de manera visual, lo escuché en la Biblia. No, o sea, es como si no lo hubiera leído. Como que me di cuenta que cuando leo así, como que entiendo unas cosas, pero cuando lo escucho, como que no sé, me llega otro tipo de entendimiento. Entonces me aprendí eso de mí, pues como que... ¡Wow! Tremendo. Sí. O sea, que puedes seguir haciendo esto. Es cierto, que va a ayudar muchísimo. No, y he escuchado, me impactó, o sea, no me he terminado de leer toda la Biblia, pero para mí el libro más impactante y poderoso que he conocido hasta ahora, porque es justo como respuesta a oraciones, como, pues yo como nueva cristiana, ¿cuál es mi anhelo? Entender quién es Dios, entender qué quiere Dios de mí y que cierto, entonces para mí fue como, ay, es que claro, cuando decimos nadie como Él, o sea, Dios es algo tan majestuoso y tan que nosotros, o sea, ¿quiénes somos nosotros? Nuestra mente no. No, a mí me impactó este libro, es wow, o sea, es impactante. Qué lindo, gracias. ¿Qué más? A ver. Yo tenía que tomar nota, porque me perdía mucho. También que por qué siguen esos tres en la misma, que ¿por qué no salen de esto? Sí, Pobre interesante. Uy, sí. Tremendo. Hola, para quienes llegaron, hay alguito, con toda confianza pueden ir y traer su cafecito y su comidita. Y estamos compartiendo cómo fue, antes de entrar, cómo fue esa experiencia de leer un libro como Job. Pero a nivel general, a ver, ¿qué más? ¿Alguien más quiere compartir? Ay, es muy enredado. Pues en general me pareció, pues uno me sorprendió la cantidad de referencias a la naturaleza y pues las plantas, los animales, los truenos, pues como tanta referencia a lo natural. Me pareció bonito. Es muy triste también. O sea, un libro que uno ve como, yo pues parece por ahí de Lamentaciones. Pues más allá de ¿Tiene queja? ¿Tiene lamento? Sí. Sí, como cuando, sí, mucho reproche, es como triste y también enredado. Yo no entendí, pues es como esto, como esas series que uno ve, que uno tiene que volver a leer, porque no entendió el trama y como que, ¿quién fue el malo? ¿Pero por qué? A tratar de mirarlo juntas. Bueno, pero está sometido a que sea reformada la forma en que lo entendí, ¿no? Pero yo vi como el contraste entre la sabiduría humana en acción, tratando como decía el libro, buscando estrategias humanas para dar una consejería, el método psicológico, el método no sé qué. Y cuando simplemente Dios habla y pone todo en orden y dice, ¿tú qué? Si yo no estoy, no hay nada. Eso me... Muy bien, ¿alguien más? A mí se me pareció muy a lo que cuando uno vive, que uno siempre es, pero ¿por qué? Si los que se portan mal, si los que tal cosa, pero ¿qué pasa? Yo sé que tú los ves, pero si... Yo dice, así es uno. Pues me portó bien. Qué tan especial es Dios que eligió poner ese libro ahí por eso, para que nos sintiéramos identificados, que ante los momentos difíciles uno siempre dice, y lo viste pues el otro que se equivoca más que yo, ¿por qué? Pero tan bello que él siguió creyendo en su Dios, pues... Tan lindo que Job mismo, si alguien escribiera un libro sobre esto. Sí. Y él no sabe que quedaron ahí sus palabras registradas. Pero ese final, wow. No. Bello, No, sí, no, ese final de Gloria. Pues como que por ejemplo estaba orando como y yo dije bueno es válido pues porque de todas maneras a veces
en lo que uno vive hay cosas que así no las ore o no las diga, están aquí. Así es. Y entonces yo dije, bueno, se vale decir lo que se piensa, porque si el Señor ya sabe que yo lo estoy sintiendo, pues Así es, ¿para qué ocultárselo? Mejor se lo digo. Pues sí, en unas situaciones por las que estoy pasando, pues yo le dije, bueno, pues porque no a mí, pues, y finalmente terminando, pues, dije, no, así como, pues, o sea, yo te tengo que decir aquí. Básicamente. Pues como que lloré eso y después ahorita ya digo que ya, porque dije eso, si Dios tiene todo en orden, si Él sabe todo y quién soy yo para decirle que si yo todo lo que Él está diciendo ahí. O sea, me parece como que cuando estaba en la parte final dije, con razón dice que no se fatiga y no se cansa, pues con todo el trabajo que tiene. Cuando el Señor empieza a darle, mira, yo esto, Ya fue esto, que la madrugada, que la... Yo digo que tengo mucho trabajo y uno no sé, como que no se pone a meditar en realmente todo lo que es la creación y todo lo que hay en la naturaleza, porque a veces nos centramos en nosotros mismos, no, entonces Él solo deja que obrar en mí. Entonces, ¿qué hace con el resto de la creación? Todo lo que tiene, todo lo que forma perfecto, como lo hace, que uno ni siquiera investiga de un animal y ahora todos los que hay ahí. Y me sorprendía esos dos, sobre todo ese último, que dije yo, bueno, entonces ¿dónde está? ¿Y a quién se refiere? ¿O esto qué? Leviatán. El otro, ¿cómo se llama? Vemos. Bueno, sí. Leviatán de Frank Pereri. Interesante. Bueno, entremos entonces con esto, qué belleza de libro. Muy bien, empecemos con la pregunta del estudio bíblico, ¿cierto? Este es como un caso de consejería, ¿cierto? Porque uno lo puede ver, hay sufrimiento. Entonces, ¿qué datos nos da este texto de la persona, del carácter? Vamos a empezar por ahí. Bipolar. No, al principio dice que era un hombre reconocido en Ur, ¿cómo era? Intachable. Intachable, recto. Eso, exactamente. Temeroso de Dios. Vámonos por ahí, exactamente. Vámonos por ahí lo que dice la Biblia. La persona, el carácter, el capítulo 1 lo dice, ¿no? Era un hombre recto, Intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. temeroso de Dios, apartado del mal. Muy bien. Era muy rico. Era Ah, la sí. tierra de Uz. Así. La tierra de Uz era una tierra que no era israelita. ¿Que no que ¿Quiere que? No era israelita. Era la tierra de ¿Había alguien más de la Biblia que la tierra de Uz? Ay, ¿o no? Pues así como que me... acuerdo ¿no? ahora, sí. Porque me suena Hay que una es... referencia, de hecho ahí hay una referencia, déjame mirar. Uz no es de donde era Abraham. ¿No era? No. No era. Ah, de La Ur, de los Ur. caldeos. Sí. Sí, pero espérame que ahí está la referencia abajo, tierra de Uz a Jeremías 25:20 y Lamentaciones 4:21. Ahí hay dos. Jeremías 24:20. ¿Qué 24:20? No. Jeremías 25:20. Dice, habla de... Dice a todos los extranjeros, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de los filisteos. Y el otro es Lamentaciones 4:21. Esas son como las referencias que hay en la Biblia de Uz. Lamentaciones, ¿qué? 4:21. Ese dice... Regocíjate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz, y también a ti llegará la copa, te embriagarás y te desnudarás. No dice, no hay nada más. Ah, ok. Entonces, bueno, listo. Otros datos que nos da. Dice que era el hombre más rico de la región. O sea, ¿por qué esto es importante? Porque cuando uno tiene un caso de consejería, uno tiene que escribir todo de la persona. Más rico de la región. Lo otro que nos dice es que es un hombre casado. Con hijos. Casado, tiene 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas.
Y que era un hombre muy reconocido, porque por ahí dice en alguna parte que la gente como que se sentaba cuando él llegaba al lugar y lo escuchaba, entonces era Eso un hombre con dice él en su poder. defensa. En un Cuando momento, llegaba parece que todo, y los amigos le todo decían, se ¿qué paraba y aconsejaba? se ¿Cierto? Elifaz, creo que es. Tenía muchos esclavos a su servicio. Dice también que era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. O sea, aquí estamos Mucho ganado. armando todo, ¿no? No tenía nada, ¿no? Y dice que los hijos eran muy fiesteros. Ajá, Que hacían fiesta cada mes. Sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Ajá. Pero era una fiesta tras otra fiesta tras otra Que fiesta. cada No, mes y hacían adelante fiesta. dice en el 4, sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Y luego, Pero dice que Job era temeroso porque Job hacía como unas ceremonias. como que pedía para perdón por pedirle ellos a Dios. en caso de que la embarrara. Hermoso, eso me pareció tan Entonces él pedía perdón por sus hijos porque él pensaba que de pronto habían pecado en todas O esas sea, fiestas algo tenía hacían. que saber o sospechar. que se levantaba temprano para hacer holocaustos y para pedir por los hijos. Exactamente, ahí venía como su temor, ¿no? Todos los días presentaba ofrenda por ellos, dice, al pensar que podían pecar, y hay un dato importante ahí, o maldecir a Dios en sus corazones. Porque la parte de maldecir, ustedes van a ver que de alguna manera, cuando Satanás viene ante Dios para decirle a Dios, ¿qué hubo? No sé qué, y Dios le dice, oye, ¿has considerado mi siervo? No, hazle esto a ver si no maldice tu en tu nombre. propia cara. ¿Cierto? Y, es Y como luego la esposa le dice que maldiga. el deseo de Satanás es que Job maldiga a Dios en su propia cara. Eso es importante ahí. Todos los días presentaba ofrendas. Dios dice de él que es su fiel servidor. O sea, el concepto de Dios, las palabras de Dios de Job es, él es fiel servidor, no hay nadie como él obedece, él evita hacer lo malo, estoy diciéndolo como en otras palabras, ¿cierto? Y dice en esa NBLA que Job es un siervo, ¿cierto? Es un siervo. Entonces, aquí tenemos de alguna manera el perfil, ¿cierto? Este es el perfil, esto es lo que nos dice. Ya lo demás es cómo reacciona, qué dice, pero esto es en general. Ahora, la segunda pregunta. Ahí está el estudio. Situación, ¿qué tipo de situación debe enfrentar? Pérdidas. ¿Ok? ¿Por qué Luto. no las describimos? Porque otra vez, esto es así como uno tiene que preguntarle a una persona, no, ¿qué tienes? No, pérdidas. Ah, listo, sigamos. Dime qué pérdidas. Todo lo No, es que material, perdía esto, no que perdí familia. esto, no que eso. Ayudar Pues a perdió la sus otra. bienes, su fuente de ingreso económico, me imagino, porque si perdió los caballos, los bullos, Pero vamos a todo. escribir. Vamos a Le escribir. robaba bueyes Bueyes, entonces perdió los bueyes. y las asnas y mataron a los criados. Perdió las asnas. Mataron a los criados. ¿Qué más? Luego fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados y los consumó. Quemadas las ovejas y los criados. ¿Qué más? Los camellos. Se le robaron los camellos y mataron a los criados otra vez. Camellos robados, criados asesinados. ¿Qué más? El mismo día gran viento. Ujú. Se cae la casa donde estaban sus 10 hijos. Se cae la casa y mueren los Los 10 hijos. hijos. Todo en un día. Uy, no. quedó. Todo en un día. Satanás es tremendo, ¿no? O sea, él no da chance, porque Dios le da permiso de hacerlo. Y mueren 10 hijos. ¿Qué más? Luego el tema de la salud. Pero a los días Pero dos. más adelante. Ah, bueno, entonces Pero no. podríamos ponerlo de una vez. No sé. ¿Qué le da la salud? ¿Dónde está el Las versículo? llagas Si son llagas ¿Y dónde estaban las llagas? en la piel. malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. En el Llagas 2.7. malignas. Planta del pie hasta la cabeza. Ujú. O sea que estaba por completo, dice que se rascaba como con una roca. Con una teja. Por eso. Algo más ahí. Se sentó en un montón de cenizas. Yo creo que también perdió a su esposa porque su esposa le dice, maldice y muérete, pues eso con la Fíjate que relación hoy- se dañó. ¿A ustedes les parece muy interesante que Satanás usa a la esposa
para decirle lo que Satanás quiere que Job haga. Porque la única que le dice ahí, maldice a Dios, es la esposa. Porque es la primera que, una de las consejeras, ¿o no? Pues no es consejera, no aparece como consejera, pero pues es la voz del consejo de la esposa. Sí. O sea, la ayuda adecuada La idónea. es la voz de Satanás para Job ahí. Ahí es cuando él dice que hablas como una mujer necia. Hablas con una mujer necia, exactamente. Qué real. Y porque ella lo anima a hacer lo que Satanás quiere ver que Job haga. Y es maldecir a Dios y morirse. Muy bien. Dice que se sentó en un montón de ceniza. Dice que se la pasaba todos los días rascándose con una piedra. Y dices, voy a ir por varios capítulos más adelante, en el 7:11, que estaba angustiado. O sea, porque esto es lo físico que le pasa, pero el efecto de todo esto es que está angustiado, y dice el 7:11, no sé cómo dice en la en la NBLA, pero dice que lleno de amargura. Sí, me quejaré en la amargura. Hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Ajá, Porque es que ya ni siquiera podía dormir. Él dice ahí, él va contando de que mi carne está cubierta de gusanos, no sé qué, y cuenta que la noche ni siquiera es descanso para él, que él Tiene siempre está... pesadillas. Sí. ¿Cierto? Yo sí. O sea, es un hombre que está lleno de Sí. amargura, es un hombre que tiene pesadillas. Ya no tiene Dice como... capítulo 7, los versos 13 y 14, es un hombre que no quiere vivir más. Mi cama. 7, 15, 16, Quiere el amor. no quiere vivir. El 7, 15, 16, ha perdido la paz. El 3, 25 al 26, dice que los peores temores que tenía. Ay, Dios. Pues lo que temo viene sobre mí y lo que temo me aterroriza. Lo que me aterroriza me sucede. Exacto, o sea, todos los temores que tenía se convirtieron en realidad. Sus peores temores se le convirtieron en realidad. Sí. Eso es lo que podemos ver en términos generales, ¿cierto? Ahora, te llega un caso así. Llama al pastor. ¡Auxilio! Veamos Job. Te llega un caso, te llega Job. Te llega Job. No me va a llorar. ¿Por qué no miramos rápidamente? Porque aquí hay una cosa que es muy bonita que sucede al comienzo. Y bueno, en el 1:20 uno puede ver terminando con Job que Job adoró, ¿no? O sea, Job adoró en el 1:20. Es muy teso, porque lo primero que hace es eso. Exactamente, dice que rasgó el manto, se rasuró la cabeza y postrándose en Tierra, tierra adoró. adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Qué preciosa esa canción de Bendito sea tu nombre, está basada Eso, en ajá. este texto. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Más adelante cambia eso un poquito, ¿cierto? Pero hasta aquí iba bien. Y Job conserva su integridad, porque también ese es otro asunto. Miren que hay cosas aquí muy importantes en medio del sufrimiento. Y es que Satanás, la apuesta de Satanás es a que te maldice Dios, a que no conserva su integridad. Y creo que, si no estoy mal, la mujer le dice, ¿hasta cuándo vas a conservar tu integridad? Sí, ella empieza así. Aún conserva Aún su conserva integridad. su integridad. Maldice a Dios y Oye, es así, la mujer sí estaba muy grave. O sea, y que el Señor nos ayude, ¿no? Pero no podemos ver como un contraste porque al final cada también perdió sus hijos, perdió su dinero, o sea, también está en un duelo. Claro. Solo que ella pues reaccionó de la manera completamente opuesta. Claro, pero es interesante que todo lo que ella dice es lo que Satanás dice en la esfera bueno. espiritual. Sí. Entonces uno dice, fue usada por Satanás, pero el Señor guardó la vida de Job. Ahora, entonces aparecen acá, miren lo bonito de esto. Miren lo que dice acá. Ok, quiero hacer un paréntesis aquí solamente para ver algo. Aquí hay un asunto que está pasando en la esfera espiritual que Job no tiene ni idea que está pasando, ¿cierto? Y que Satanás viene a presentarse y dice que vinieron los hijos de Dios y entre esos se metió Satanás. Y creo que hay varias cosas que uno necesita entender aquí. Y lo primero que uno necesita entender es que Satanás es un siervo de Dios. Esa era mi pregunta, porque en la versión gitana dice, vinieron los seres celestiales a servir, que en otras dice presentarse,
servir, y entre ellos vino Satanás a servir al Señor. Servir, exactamente. Servir mal, pero es siervo. Claro, es un siervo, porque en últimas él solo puede hacer lo que el Señor le permite. O sea, fíjense que esto es muy lindo y sobre todo, bueno, para quienes han nacido en la fe en esta iglesia es normal, pero para quienes vienen de otros contextos, ¿cierto? Creo que a veces hay como un asunto de Satanás, todo lo que él hace. O sea, Satanás es un siervo que hace solo lo que Dios en su soberanía y en su poder le permite hacer. Él no puede hacer más, él no hace menos. Y él todo el tiempo es bajo preguntándole. la autoridad de Dios. Cada Esto que es lo muy retaba, lindo. decía, entonces, por ejemplo, al principio, listo, las cosas. Ay, pero porque no le he tocado la salud, como pidiéndole permiso, bueno, hágalo, pero deje la vida. Exactamente. Siempre hasta el punto que Dios soberano lo permite. Exactamente, y creo que la apuesta de Satanás, aquí hay algo que está detrás muy como oculto pues aparentemente, pero lo que Satanás quiere mostrarle es, mira, Señor, no hay ningún hombre en la tierra que te ame, sino por las cosas que tú le das. O sea, como Ese es el no punto genuino, detrás. sino No es un amor genuino, o sea, te aman Dios porque te dieron, porque les tú les das. das estas cosas. Quítale y verás que no te van a amar. Y creo que esto tiene mucho, o sea, ya uno tiene que ir mirando su propio corazón y su propia realidad en los tiempos de sufrimiento, ¿cierto? Realmente yo amo a Dios, aunque me quite todo. O sea, Dios será amado en la tierra si no da cosas. O Dios es amado por lo que Él es, o Dios es amado por lo que Él da. Y entonces cuando lo quita, Dios ya no es digno de amar, de ser amado. Entonces, es muy profundo, ¿no? Esto. Ahora, cerramos el paréntesis y nos vamos a los tres amigos. Miren, cuando tres amigos de Job, ¿cuáles son los tres amigos? Sí, claro. Que Alexis me preguntaba como cuando dice que cayó fuego del cielo, como eso es como que uno decía que de todas maneras era Dios, porque entonces si Satanás podía hacer que eso pasara o no. Es que Satanás tiene poder, o sea, uno no puede decir que Satanás no tiene poder, que es igual de Dios, no, pero él tiene poder, pero él solo puede hacer lo que Dios le permite. Entonces Dios le permitió hacer eso, porque si tú lees en el capítulo 1, mira lo que dice: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, bueno, el Señor dijo, todo lo que él tiene está en tu poder, o sea, hazlo, ¿cierto? Pero no extiendas tu mano sobre él. Yo creo que me preguntaba era si lo que, o sea, si lo que eso que venía el fuego y la destrucción y todo eso lo podía hacer Satanás, o era Dios, pero que igual él dijo, o sea, le dio pues la autoridad y dijo, pues como lo voy a hacer, en otra parte que dice como me quebrantó, como ¿Cuándo? me hizo, como... Sí, cuando tú ves, por ejemplo, los magos de Egipto, cuando Faraón llamó a los magos para que hicieran lo mismo, muchas cosas hacían. O sea, sí hay un poder. O sea, él tiene poder sobre la naturaleza. Sí hay un poder que él tiene, pero está sujeto a Dios. Creo que más adelante hay una parte donde dice que en últimas el que lo hizo fue Dios. Sí. Más adelante aparece. Pero en ese caso él le da la potestad. Dios le da la potestad y dice, ok, haz lo que quieras, pero te pongo el límite. Esa era como lo que hablábamos él y yo, como bueno, entonces fue Satanás o fue Dios. Y como tú dices, por el es que no es que fue Dios. Claro, porque en últimas, ¿quién lo permitió? Fue Dios. Y como todas esas cosas que eran sobrenaturales, que fue, bueno, ¿qué Satanás puede hacer todo esto? Bueno, ¿qué poder tiene? O si es Dios que de todas maneras lo hace porque lo permite. Claro, Dios lo permite, pero la verdad es que Satanás, o sea, no podemos decir, no tiene ningún poder, porque mal haríamos, seríamos demasiado, porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Demasiado confiados. Daño. Pues no, ¿Ah? como demasiado confiados, demasiado ingenuos. Sí, porque ese es el peligro de uno decir, no, o sea, C.S. Lewis escribió el libro de Cartas a un Diablo Novato, y él dice que el peor error de los cristianos está en los dos extremos. En el uno, todo Satanás, él es muy grande. No, la Biblia dice que está bajo la autoridad de Dios. Pero el otro es, no existe, no puede hacer nada, él no hace nada. No es real, ¿cierto? Porque él es un ser espiritual, a quien Dios en la creación le dio cierta potestad para hacer. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento, no recuerdo ahora cuál es el libro donde está, que dice tú, querubín, eres el más hermoso, y como papá lo describe.
Entonces ahí sí hay En un poder, Ezequiel. pero es un poder que está supeditado al poder de Dios. O sea, que finalmente decíamos entonces. Sí, o sea, en últimas Dios permite, Dios permitió. Y en otras partes como que dice que es el que da vida y el que la quita. Ajá. y que el que hace pues como lo bueno y lo malo también. Sí, 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 o sea, la Biblia habla de, como por ejemplo, todo el efecto del pecado, es el efecto del pecado, pero Dios permite muchas cosas, entonces, sí. Ok, seguimos. Entonces, están los tres amigos, ¿quiénes eran? Elifaz, Elifaz, Bildad, Bildad Y Sofá. Hay otro que se llama Eliú que aparece más adelante, lo vamos a poner acá, aunque no eran los amigos pues ahí, ¿cierto? Pero se dan cuenta cómo aparecen estos amigos, a ver, cómo se acercan. Vamos a mirar porque yo creo que esto fue lo bueno. Eso fue bonito lo que hicieron al Eso fue principio. lo mejor que hicieron, lo único bueno que hicieron. Escucha, Ahí en el 2.13. acompañarlo. 2.13. Ajá. Entonces sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches y sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ujú. Muy bien. Fíjense que lo primero es que oyen del mal que le vino, ¿cierto? Vinieron cada uno de su lugar. Es decir, ellos se movilizaron, escucharon que la estaba pasando muy mal con todo eso y salieron. Dice acá que se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para condolerse. Condolerse de él Y consolarlo. y consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, ¿qué hicieron? Levantaron sus voces y lloraron. Y lloraron. ¿Y qué más hicieron? Cargaron su manto Ajá. y esparcieron polvo. Y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Yo creo que todo esto es importante en los temas de consejería, porque uno necesita, y se dan cuenta que ellos hacen lo mismo que Job ha hecho, rasgarse, postrarse, o sea, ellos se identificaron ahí. Se pusieron como en la posición de él. Se pusieron en la posición de él, lloraron con él. Esa es como una de las únicas, pues yo no sé, en toda la historia es como la única, algo positivo que ellos. Lo mejor que hicieron fue esto, exactamente. Es algo que le queda a uno. Pero ponerse en fíjense, la parte- exactamente, creo que aquí hay un modelo de qué hacemos cuando vemos a alguien que está sufriendo. Y fue como la actitud. Nos identificamos con la persona, lloramos con la persona, porque realmente no le está pasando bien, está sufriendo. Y nos sentamos, miren, hay momentos en que hay gente que dice, no, no, es que yo no voy porque yo no sé qué decir. Precisamente no digas nada, pero ve, porque es sencillamente estar ahí. O sea, ni siquiera tiene que ser decir algo, no, es estar ahí para la persona. Una de las cosas que a mí más me recordó este libro era eso, porque Job les pedía muchas veces a ellos, o sea, tengan misericordia de mí, traigan consuelo, solamente les pido eso. Muy duro eso, o sea, Y les estoy uno muchas destrozado. veces ni siquiera es capaz, que por pena, uno como, por ejemplo, cuando alguien se le muere un familiar, o se muere una persona, uno es como, no, que vamos a ir a decirle, Exacto. y realmente entender eso, es ir y tener, hacer como presencia, por decir así, y ponerse en sus zapatos. Es el acompañamiento, acompañar es muy importante. Estar ahí. Y fíjense, 7 días estuvieron sentados y 7 noches y nadie le dijo nada porque estaban viendo que el dolor era muy grande. Estaba desgarrado. Y creo que nosotros necesitamos aprender. Aquí hay algo lindo, ¿no? Que podemos como pensar que el Señor nos permite acompañar a otros sin estar